Porque la verdad, con una cara bonita, como la tuya, contándole las noticias no tan buenas a la gente, siempre se hace como más, ¿no? Llevadero. Más llevadero. Me alegro. Exactamente. Entonces, por lo menos para el sábado que no sea tan pesado hablar de estos temas y demás. Pero bueno, hoy está terminando abril, va a ser el mes del mayor pico inflacionario desde abril del 2002, te cuento, es lo que están diciendo algunos analistas, algunos economistas. ¿Y esto por qué? Porque bueno, está terminando abril cuando en la ciudad de Buenos Aires lo que pasó fue lo que todos conocemos, ¿no? Los incrementos en el transporte, bueno, también en otras tarifas como gas, agua. Y todo esto impacta, por supuesto, en que el índice de inflación para este mes, estiman las consultoras, va a ser de entre 6 y 8%. Es la cifra mensual más alta, ya te digo, desde abril del 2002. Esto siempre teniendo en cuenta estadísticas privadas, ¿no? Hay que ver... En un mes. Solo en un mes. Entre el 6 y el 8. Entre el 6 y el 8%, solo en un mes y solo en Ciudad de Buenos Aires. ¿Y esto cuánto te lleva el acumulado? El acumulado más o menos en los últimos 12 meses llega al 37% la inflación. Antes de abril, te digo, ¿eh? Ahora con abril y quizás estemos tocando el 40% y bueno, después debería bajar. Perdóname, si vos tomás de enero a abril... Ah, pues vos decís los primeros 4 meses sí. Y más o menos un 15%. Un 15%. Un 15%, sí. ¿Y te falta? Tenemos la inflación, digamos, por ahora lo que dijo el INDEC es que tenemos que mirar dos datos. El dato de Ciudad de Buenos Aires y el dato de la ciudad de San Luis, los índices, estos dos índices. Y por ahora estos dos índices están dando en torno al 10-11% hasta marzo. O sea, y ahora sí, no hay que sumar directamente porque los porcentajes no se suman, pero bueno, cuando se toma la variación también de abril, es posible que llegue al 12-15% fácilmente. María, hay un tema con la cuestión de los despidos en donde no se terminan de poner de acuerdo, porque dicen de que las cifras no son las que se dan, que el número está inflado, lo dice el gobierno, y del otro lado lo que se dice, no, en realidad ustedes lo que están tratando de hacer es bajar. ¿Cómo es la historia de los despidos? ¿Cuántos despidos hay realmente? Es muy difícil, hay muchas cifras como vos decís, por ejemplo, CAME, la Cámara de Mediana Empresa, dijo que eran por lo menos 120.000, esto es entre el sector público y el sector privado. Hay cifras de ATE, por ejemplo, que dice que son en torno a 140.000. Pero hay un dato que es de la estadística oficial que nos sirve, que, digamos, dentro del sector privado, el sector que más disminuyó la cantidad de trabajadores fue la construcción en estos últimos meses. Si uno toma el dato de construcción de febrero del año pasado a febrero de este año, que estos te digo son cifras oficiales, la cantidad de puestos de trabajo que se perdieron solo en la construcción fueron 26.000. Esto teniendo en cuenta la variación en los últimos 12 meses. Ahora, si nosotros tenemos el dato de septiembre del año pasado a ahora, son casi 58.000 los puestos de trabajo que se perdieron en la construcción. Por lo tanto, solamente ahí, digamos, de septiembre a ahora, prácticamente a febrero, prácticamente, que serían 5 meses, hablamos casi de 60.000 puestos de trabajo y la verdad que es una cifra de poco más de 100.000, 120.000, 130.000, no es una cifra que no sea tan difícil de haber llegado en estos últimos meses. No te voy a hacer una pregunta de política porque en realidad lo tuyo es la economía, pero lo que me interesaría saber es lo siguiente, en función de lo que pasó ayer, de las imágenes que ustedes están viendo ahora, ¿no? De la marcha de ayer. ¿Vos considerás que la marcha de ayer, en función de las medidas de los últimos 4 meses, era una marcha... A ver, desde el punto de vista de lo que significa el andamiaje de la economía de un país, ¿era una marcha necesaria para ponerle en algún sentido un punto o un alto al gobierno? Yo creo que sí. Y en ese punto tomo unas palabras que dijo Hugo Yasky, el titular de la CTA, que lo dijo hace un mes atrás, dijo pensar que hace un año atrás estábamos marchando por aumentar el mínimo no imponible en ganancias y ahora tenemos que salir por los despidos. O sea, creo que los despidos que se están dando son muy importantes y no solamente los despidos que se dieron hasta ahora, sino cómo va a seguir esto. Porque lo que hay que tener en cuenta también, me parece a mí, con el tema de los despidos es, más allá de uno, viste, porque la discusión a veces tiende a, digamos, a centrarse en son ñoquis, no son ñoquis en el Estado y demás. Bueno, no, hay que pensar más allá de esto un poco y pensar cuál es la política económica de este gobierno. Y es una política de mayor apertura comercial, que para muchos casos está bueno, porque por ejemplo para nosotros, ay sí, voy a comprar ahora por internet que me traigan desde Estados Unidos, no sé, el tal celular, tal, buenísimo, bárbaro. Ahora, eso se traduce en menores puestos de trabajo sí o sí.
O sea, tengo un conocido, voy a traer un ejemplo puntual, que tiene una fábrica de zapatos y él, digamos, producen más o menos 18.000 pares por temporada. Y cuando lo vi en enero decía, y yo voy a empezar a importar por ahora de Brasil y dentro de poco también de China. No puedo competir contra esos costos. Y de una planta de 60 trabajadores voy a pasar a 15. Y así, si eso multiplicamos por, digamos, las distintas cadenas que hay en la Argentina, la textil, que también va a ser muy, digamos, ya había importaciones desde China, desde el sector textil, bueno, ahora va a ser mucho mayor. Todo eso va a repercutir de manera, digamos, lineal en la cantidad de empleo que va a haber en el país. Por eso digo, no solamente los despidos que se dieron hasta ahora, sino los que están por venir y también la marcha, que es lo que se habló mucho ayer, la ley antidespidos, que bueno, ya tiene media sanción en el Senado. ¿Y qué pensás vos ahí? ¿Cómo? ¿Qué pienso? ¿Qué pensás de lo que va a pasar en el Congreso, digamos? Es muy difícil, porque yo la verdad que la parte política, y más en el Congreso, bueno, donde en los últimos meses también vimos burocratizaciones, digamos, sí, claro. Es difícil saber qué puede llegar a pasar. Pero vos considerás claramente que la ley antidespidos, ¿no es cierto? ¿El gobierno debería sacarla? ¿Es un momento en donde debería sacarla? ¿Debería vetarla, decís vos, o debería sacarla? No, debería sacarla, debería aprobarla. Y es una ley bastante difícil, es muy controvertida porque, o sea, desde el sector empresarial dicen esto va a significar que haya más trabas para que el sector, digamos, privado tome personal y lo ponga en blanco. No hay que olvidar también que el trabajo en negro sigue siendo muy fuerte en la Argentina, se habla más o menos de un 40% de trabajadores en negro todavía. Entonces, es un punto que hay que atender también desde el sector empresario. Y por otro lado, la cifra de inflación todavía no es tan elevada. O sea, el último dato del INDEC del tercer trimestre del año pasado era de 5,9. Suponemos que todos estos despidos que hubo hasta este momento pueden sumar aproximadamente un punto y medio, o sea, que más o menos estaríamos en 7,5, podemos pensar. ¿Es verdad que alguien dijo del gobierno que hasta que no haya 2 dígitos de desempleo no sería el motivo como para poder tratar una ley de estas características? Es lo que están diciendo, pero llegar a 2 dígitos tampoco es tan difícil, porque una vez que empieza, digamos, esta ola, o sea, es como un poco difícil de frenar. ¿Y qué pasa también? Al haber más despedidos, a cualquiera en su puesto de trabajo le dicen, mirá, ¿no querés una pauta salarial, no sé, del 20% cuando la inflación se estima que va a ser arriba del 35% este año? Mirá, si no te interesa, tengo esta fila de gente que está interesada y bueno, y empieza a pasar esto, ¿no? Que el ajuste finalmente lo terminan pagando con el bolsillo todos los trabajadores. Ahora, ¿vos qué harías, por ejemplo, con el caso que yo contaba hoy en la mañana? De un hotel en una zona turística media, ¿sí? Digamos, no sé si es un pueblo muy importante o no, digo, lo es desde el punto de vista que ya es una referencia, Gualeguaychú, por ejemplo, ¿no es cierto? O Colón, en Entre Ríos. Pero son zonas de turismo que se han agregado en los últimos años, cuando la Argentina parecía que estábamos, viste, con la costa y, claro, con la Sierra de Córdoba y con el sur. Bueno, que te lleva 100.000 pesos en la boleta de luz, ¿qué haces vos? Si vos fueras ministro de Economía, ¿qué le decís al tipo que le llega a un hotel 100.000 pesos en la boleta de luz? Bueno, lo que está diciendo el gobierno actual es que esto es la herencia, ¿no? Que tanto escuchamos. Pero ese tipo se va a fundir. Los subsidios que había antes, pero también los subsidios son decisiones de política económica. O sea, todo tiene su consecuencia, esto también hay que tener en cuenta. O sea, porque uno dice, bueno, por ejemplo, qué sé yo, los despidos o este achicamiento del Estado, ¿tiene sus consecuencias? Sí, o sea, tiene sus consecuencias desde el punto de vista del trabajador, como te decía, también tiene el punto de vista de las cuentas fiscales, que sí, seguramente el déficit fiscal que hay se va a achicar. Ahora, en el gobierno anterior había otras decisiones de política económica en las cuales se decidía, digamos, subsidiar. Está bien, uno puede estar de acuerdo o no, pero eso también tenía su consecuencia, que era, bueno, obviamente un déficit fiscal mayor. Ahora, a esa persona, la estás destruyendo. O sea, la estás destruyendo porque obviamente con una factura de luz de 100.000 pesos tiene que tener un ingreso, imagínate de cuánto, porque la luz es uno de los gastos que tiene, junto, bueno, a seguramente personal y limpieza, qué sé yo. Te consulto, cuando vino el aumento de las tarifas, ¿el gobierno lanzó algún tipo de promoción diferente para las empresas, para las industrias? No. De hecho, las industrias fue el incremento para las industrias fue mayor que para las casas residenciales.
Ya las industrias pagan la tarifa plena y los residenciales todavía no, en realidad. O sea, estamos todavía casi a la mitad, creo que, si mal no recuerdo, que estamos todavía en la mitad de lo que pagan las industrias. Y esto repercute directamente en los precios, como también va a repercutir el aumento de las naftas, que rige desde Ahora, mañana. María, explícanos un poco. ¿Cómo se puede entender que si vos querés tener un modelo productivo, la industria esté pagando una fortuna de luz? Y bueno, explícamelo porque yo no lo puedo entender. yo, digamos, lo que veo... Yo lo que hubiera hecho, perdóname, lo Sí. que yo primero hubiera hecho, lo que a mí me manda el sentido común, yo le hubiera dicho, bueno, está bien, la luz de última que lo paguen los consumidores, los contribuyentes. Yo sé que a muchos de ustedes que están en su casa no les va a gustar. Es decir, pelado, callate, yo no quiero pagar más luz. Es verdad, nadie quiere pagar más luz. Pero de último vos podés entender esta lógica. Podés decir, el consumo residencial lo aumento, ajustate. Apagá la bombita, no uses el aire, ajustate. Pero le bajo a la industria, para que no echen a la gente. Sí. Y bueno, un poco desde el gobierno lo que dicen es esto que te decía, decir, bueno, nosotros tenemos que actualizar, tenemos que normalizar la economía, otra palabra que se usa bastante, y también comparan con las tarifas de los países vecinos. Es cierto que Argentina tenía, mejor dicho, tarifas bastante más bajas que Brasil, por ejemplo, y dicen, bueno, un empresario cuando tiene que decidir dónde invertir, y bueno, seguramente invertía acá un poco más, pero a la larga esto estaba siendo demasiado barato en la parte de tarifas, por lo tanto tampoco va a impactar tanto, y bueno, miran un poco de esa manera, y creo que también la idea que tienen es decir, bueno, lo hacemos esto ahora, rápido, al estilo Maquiavelo, digamos, o sea, al mal hacerlo todo junto, y bueno, y ahora sí, ya está, una vez que ya está hecho, listo, ahora ¿Y sí qué tiene que viene? arrancar. Y yo creo que lo que confían es que después del arreglo que se hizo con los holdouts y bueno, este acercamiento también al gobierno de Estados Unidos, es que empiecen a llegar las tan anunciadas inversiones. Que por ahora lo que se ve, digamos, es al presidente, a Mauricio Macri, más bien pidiendo a los empresarios digamos, que se comprometan, que inviertan, que sigan avanzando con las inversiones. Pero bueno, por ahora no hay tantos anuncios concretos de inversiones. Sí hay en el sector agroindustrial, si se quiere, pero después no hay tantos otros anuncios por ahora. O sea, por ahora. Se cree que en el segundo semestre es como que en el segundo semestre el sol va a salir, digamos, para hoy que tenemos el día nublado. Sí. Porque en el segundo semestre el gobierno dice va a bajar un poco la inflación. De todas maneras, nadie cree que vaya a terminar en 25%. Digamos, nadie, los analistas, digo, ¿no? Que hacen cifras y hacen estimaciones, nadie cree que va a se habló terminar del 40 y me parece que se van a quedar cortos. Sí, entre el 35 y el 40 más o menos se está hablando. Y también, bueno, se cree que estas inversiones van a llegar en el segundo semestre. Hay que ver qué pasa. O sea, el arreglo con los holdouts obviamente fue importante para dar una visión hacia afuera de decir, bueno, ya terminamos con esto también. O sea que, pero bueno, no todo a veces es tan lineal y tan fácil de lograr. O sea, los empresarios también tienen sus dudas y tienen que ver sus planes de inversión para ver si les conviene invertir Ahora, o no. cuando el presidente se reunió el otro día con los empresarios, ¿no? Cuando los tuvo a todos en la residencia de Olivos y le dijo, en fin, te lo conminó a que este era un momento difícil, en fin. ¿Alguien le dijo, yo voy a tomar más gente, ahora que cambió el gobierno, voy a producir más? Creería que no. Por ahora, bueno, lo que dijo ahí en ese momento Mauricio Macri fue, miren al sector al campo, que ya empezó a motorizarse, pero bueno, claro, el campo fue uno de los sectores más beneficiados con las políticas de este gobierno, con la eliminación de las retenciones a prácticamente todas las exportaciones, excepto a la soja, que sigue siendo del 30%, y los subproductos de la soja, que son bastante importantes, en un 27%. Pero bueno, ya se está viendo que en el campo sí está viendo. Y eso, bueno, es importante, pero de está todas bien, maneras, pero María, no llega a ser... pero a mí me parece fantástico que le haya bajado las retenciones el presidente nos parece a todos los argentinos, nos parece fantástico porque, digamos, la gente... A ver, la gente que tiene... No hablemos de los grandes terratenientes que metieron todo dentro de la misma bolsa, ¿viste? A los que tienen 150.000 hectáreas de campo y a los que tienen 100. Metieron todo dentro de la misma bolsa. Pero el tipo que tiene 100, los costos no le dan. Más ahora, que está todo inundado. Entonces, todo inundado ahora, pero aparte también los precios internacionales de la soja, del maíz, del trigo, han bajado con respecto, bueno, por ejemplo, al récord que se había logrado en 2012. Eso es verdad. Inclusive, bueno, el candidato Daniel Scioli también hablaba de bajar las retenciones. Ahora, yo lo que te pregunto a vos, como especialista en economía,
Si vos le bajaste, ¿cómo nos puedes explicar esto? Si vos le bajaste las retenciones al agro, o se las sacaste directamente en algunos commodities, ¿cómo puede ser el tipo que fabrica zapatos que la tenga que poner toda? Y bueno, un poco, sí, es un poco no difícil es, digamos, de explicar. Lo que pasa es que todo no hay tiene una su diferencia. repercusión también, o sea, bueno, el tipo que fabrica zapatos o pollo ropa, o lo que sea. Sí, o sea, tiene otro tipo de costos. Generalmente el producto argentino, un zapato, una prenda de ropa, generalmente era un costo mayor al que se puede conseguir, no sé, en China o en Bangladesh o en, bueno, Pakistán. Totalmente. O sea, es muy difícil competir contra lugares también donde... Ojo, porque también es muy interesante ver cómo en esos países, en realidad, los derechos de los trabajadores son prácticamente nulos. Nulos. O sea, hay un documental muy interesante que se llama El verdadero costo, de True Cost, en realidad está en inglés, que muestra justamente cómo es la explotación en, creo que era en Bangladesh, que es terrible. Y bueno, después todos compramos ropa muy barata, que sí, para todos muy lindo, pero eso tiene un costo también. Por eso yo siempre trato de pensar que todas las medidas y todas las decisiones que uno toma de economía, digamos, también en la diaria, tiene su repercusión. O sea, tiene su repercusión en distintos aspectos. O sea, ya sea, por ejemplo, bueno, en incentivar más una producción que otra. O, bueno, obviamente decisiones de política económica tienen repercusiones a nivel macro. Bueno, lo que pasó en China, una de las cosas que se están viendo en China, vos lo sabés esto, que muchas de las empresas que estaban en China se están yendo, porque precisamente China está empezando a ponerse más estricto con las leyes laborales. Claro. Entonces, ¿qué hacen? Se van a otros sitios. Es decir, se van, como decís vos, se van a Bangladesh o se van a cualquier otro lugar, a Indonesia, en fin, o al medio del Índico, en donde nadie puede llegar a cobrarles por eso, digamos, costo laboral que corresponde. La protección a ciertos sectores industriales, que desde este gobierno dicen que también van a continuar. Por ejemplo, no se dieron de baja muchas de las licencias no automáticas para la importación de algunos productos, pero de todas maneras la importación está bastante más abierta de lo que estaba con el gobierno kirchnerista. Entonces, sí termina repercutiendo en el sector industrial, sí o sí. O sea, que eso, bueno, por eso te decía, en este caso puntual, por ejemplo, de los zapatos. Claro. No se van a saber cuáles van a ser las consecuencias hasta tanto vos no lo veas con cierta proyección. Sería como hablar del diario del lunes. Ya lo estamos viendo. Yo creo que un poco ya lo estamos viendo. Bueno, con estos despidos que se están dando, ya se está viendo. Ya eso se está viendo, que es una reconversión productiva, si se quiere. O sea, esas personas que antes trabajaban en determinadas industrias, en algún lugar tienen que trabajar. Esas personas tienen que vivir. Ahora, vos podés abrir la importación. Pero ¿por qué no paralelamente el gobierno a abrir la importación no hizo una medida de shock y le bajó los impuestos a las fábricas y a las empresas? Para que en realidad las fábricas y las empresas con la importación puedan llegar a competir. Y que vos agarres y te sientes y le digas, bueno, mira, flaco, escúchame, vos tenías una incidencia dentro del producto que era del tanto por ciento, ese tanto por ciento lo absorbo yo como del Estado, por lo tanto vos estás en condiciones y mejoras la calidad de poder competir con productos de afuera. Digo, no entiendo por qué no se hace eso. Yo tampoco, la verdad que no tengo la respuesta, habría que preguntarle al gobierno, porque realmente no hay una explicación para eso. O sea, yo la verdad es que no tengo la respuesta de por qué no se hizo. O sea... Pero no considerás que, digo, sería por ahí una medida lógica. Sí, totalmente. Pero bueno, no es una decisión que se ha tomado, no, ni que esté en carpeta tampoco, aparentemente. Qué bárbaro. Y decime, hablando del mundillo financiero, ¿no? Que esto acá, porque del dólar se habla poco ahora. ¿Del dólar? ¿Pero por qué? Porque ¿de qué se está hablando? Se está hablando de las LEVAX. Habrás escuchado hablar de eso. Escuché hablar de... ¿Nos contás un poco? Te cuento, mira, las LEVAX son un instrumento que lo emite el Banco Central. Este instrumento existe hace muchísimos años, ya no recuerdo bien, pero bueno, es un instrumento que lo emite el Banco Central, que semana a semana hace licitaciones y que el Banco Central puede marcar una tasa de interés de referencia que finalmente se termina marcando como tasa de interés de referencia para el mercado, a la cual suscribe esta licitación de estos instrumentos. Es un instrumento que cualquiera puede acceder a través de una sociedad de bolsa, no es tan complicado como parece, y hoy por hoy paga un interés de 38% anual.
Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés, no sé, 10.000 pesos y decís, y hago un plazo fijo y me paga 28%. Y Está mejor voy a 28, Levax. 30. Claro, mejor voy a una Levax que me paga un 38%, 10 puntos más, realmente es un punto muy importante. Muchísimo. Es, claro, una ganancia que se puede obtener mucho mejor. Y que es un bono. Es un bono que no es del Estado, sino que es del Banco Central. O sea, no suma a la deuda pública, sino que se llama la deuda cuasi fiscal, bueno, es un término económico. Y vos lo podés cambiar cuando querés. Vos lo podés comprar y lo podés vender cuando quieras. O sea, mientras lo tenés, te va a pagar un interés de eso y también podés tener una ganancia según suba o caiga en el mercado secundario. Pero en sí, digamos, es lo que está haciendo que el dólar un poco haya caído, no haya subido tanto en estas últimas Sí, pero la timba semanas. está en otro lado, digamos. La timba está ahora en comprar Claro. Levax. O sea, es el boom que se está dando y también es un poco lo que se empieza a señalar. Dejamos a las este cartas y gobierno. nos fuimos a los caballos. Claro. Más o menos. Sí, es un poco lo que se empieza a señalar a Sí. este gobierno, decir, a ver, ustedes están señalando que el anterior gobierno hizo una maniobra con el dólar futuro. Bueno, ustedes lo están haciendo con la Levax. Hay muchos que ya están señalando. Las dos son lícitos, o sea, o la justicia lo dirá en el caso sí, del dólar claro. futuro por ahora. Claro. Pero en sí son herramientas que tiene el Banco Central. Ahora, para ¿es poder- normal que un país vos vayas con 100.000 pesos o que vayas con 1.000.000 de pesos y que te pague una tasa del 30% anual? Es normal en un país donde hay una inflación de arriba del 30%. O sea, vos lo que tenés que tener en cuenta siempre para saber cuál es la ganancia que estás teniendo es la inflación que hay en ese lugar. Porque si acá en la Argentina la inflación, vamos a poner un número rápido, es un 30% y las Levax te pagan un 38%, no es exactamente el número, pero para hacerlo rápido, estás ganando un 8% en realidad. Porque esos, no sé, 1.000 pesos que vos pusiste el 1 de mayo, por ejemplo, mañana, Sí. y sacás a fin de mes, en realidad valen un 30% menos no. Si sacaras un año, valdrían un 30% menos. O sea, pero en el mes va a valer más o menos un 2% menos por la inflación. Entonces vos tenés que tener una ganancia en ese mes que sea superior a lo que dejás de tener, digamos, por la inflación. Por eso es que la tasa, bueno, un 38% es por arriba de la inflación y es lo único que casi le gana a la inflación hoy por hoy. Ya está. Ya está. Bueno, en el segundo semestre va a estar todo hermoso. No, sí, claro. Si nos encuentra vivos y no con un acá. suero, tirado de acá. Dios mío, damos vuelta.